También les refirió Jesús una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Leeré el capítulo 4, versículos del 13 al 17. La palabra del Dios vivo dice: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Quisiera que oráramos antes de exponer las Escrituras. Dios eterno, Padre Santo, te damos la gloria por todo lo que ha sido este año y el hecho de que, aun cuando hemos dudado muchos de esos días de este año y hemos sido infieles y te hemos desobedecido en muchas ocasiones, tú has sido siempre fiel. Nos has traído hasta aquí, has ordenado que llegara este día en que parte de tu pueblo estaría reunido aquí para oír estas palabras. Te pido, Señor, que tengas misericordia de cada uno de nosotros y puedas, por medio de tu Espíritu, en el nombre de tu Hijo, darnos oídos para oír, un corazón receptivo a tu palabra, no apenas para comprenderla, que es muy importante, pero para que la pongamos en práctica. Porque como nos enseñarás, pase lo que pase, Señor, tú eres soberano y tú serás Dios, pase lo que pase. Y por eso te pedimos tu dirección, que nos guíes mientras exponemos tu palabra. Y es en nombre de tu Hijo Jesús que te lo pido. Amén. Muy bien. Para que entendamos mejor este pasaje, como nos lo dijo Luis hoy por la mañana, nosotros no quitamos pasajes aislados de la Biblia sin su contexto, sino que queremos entender qué es lo que está pasando en cualquier parte, cualquier sección de la Biblia que estemos analizando. En este caso, pues hablamos de la carta de Santiago, que empieza justo ya del primer capítulo, ¿no? Está dirigida, como dice él, a las 12 tribus que están en la dispersión. Aquí es esa palabra que usa Santiago, diáspora, que el castellano lo tomó prestado del griego, que significa semillas que fueron esparcidas, sembradas, desparramadas, en este caso lejos de su lugar de origen. Y las 12 tribus entonces fueron dispersadas originalmente por los asirios, alrededor de 722 a.C., en lo que era el norte, ¿no? Israel, y por los babilonios en los 586 a.C., ¿no? La parte del sur, Judá.
Y aun cuando un remanente haya permanecido en Jerusalén y sus alrededores, y otros hayan regresado allí cuando Ciro ordenó que se reconstruyera el templo, hubo un gran número que se quedaron en diáspora por muchos motivos. De igual forma, muchos de los judíos cristianos son ahora, en lo que leemos aquí, considerados marginados de la sociedad, tanto romana como judía, y siendo así ellos por necesidad se reunían sobre todo en casas. Así que basándonos en el estilo de la carta y los temas y las muchas referencias al Antiguo Testamento que hace Santiago, es razonable decir que él se dirige en gran parte a un público judío, o al menos a iglesias que están compuestas en su mayoría por judíos. Y de cualquier forma, seguramente tenía que haber ahí también gentiles, ¿no? Entre el público, porque todos los que confiesan a Jesús como Señor pasan inmediatamente a ser parte del pueblo de Dios, el nuevo Israel. Y el hecho de que estuvieran dispersos puede también ser una referencia a la persecución, ¿no?, que vemos en Hechos capítulo 8, que hubo en todo el Imperio Romano en contra de los cristianos. De manera que muchos se vieron obligados a huir de Jerusalén, emigraron a otras áreas del mundo antiguo y allí vivieron, allí difundieron el Evangelio y allí trabajaron para ganarse la vida. Con esto veamos los primeros dos versículos. Vamos ahora, versículo 13. Los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis qué será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aclaremos una cosa, hermanos. Santiago no está condenando aquí la práctica de hacer planes. De hecho, muchos comentaristas consideran la carta de Santiago como una especie de proverbios del Nuevo Testamento, ¿no? Porque focaliza en lo que es la acción práctica de la vida y fe. Y Santiago cita muchos pasajes de proverbios que están incluso a favor de la planificación y no en contra. El pasaje que exponemos hoy contiene esta sabiduría de proverbios, aun cuando Santiago no lo cita directamente. Por ejemplo, en Proverbios 16:1 vemos que dice: del hombre son las disposiciones, los planes del corazón, ¿no? Mas de Yahvé es la respuesta de la lengua. También más abajo en el versículo 9, el corazón del hombre piensa, planea su camino, pero Yahvé endereza o dirige sus pasos. Proverbios 19:21 nos dice: muchos pensamientos, planes, por decirlo así, hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Yahvé permanecerá. El mismo Señor Jesús, ahora en el Nuevo Testamento, nos hace saber que puede haber sabiduría en la planificación. Cuando nos da, por ejemplo, en Lucas 14:28, si queréis ir allí, está el pasaje donde Jesús habla acerca de quién, queriendo edificar una torre, no se va a sentar primero a hacer cálculos, a pensarlo muy bien, si tiene todo lo que hace falta para acabarla, para que no, después que haya puesto el cimiento, no pueda acabarla y vaya a ser burlado por todos, ¿no? Ese hombre, dirán, comenzó a edificar y no pudo acabar. Entonces, ¿cuál es el problema que parece señalar Santiago? ¿Por qué utiliza esta expresión tan enfática que en español lo leemos así: vamos ahora? Bueno, vale, nos suena a algo, pero
Esta frase era muy común en lo que es la cultura judía para captar la atención o incluso para reprender a alguien. Es una reprensión. Y aparece únicamente 2 veces en el Nuevo Testamento. Una aquí y la siguiente en el capítulo que viene, ¿no? En el primer versículo del capítulo siguiente. Y fijaros cómo en los pasajes que hemos leído de Proverbios, la soberanía de Dios está sobre todo tipo de planificación y está muy clara. Ahora, ¿qué tal en nuestro pasaje de hoy? ¿Dónde está Dios? Ni siquiera se menciona, no se le tiene en cuenta. Y esto es parte del problema que Santiago está reprendiendo a aquellos que podrían estar en una situación de cometer ese pecado de presunción. Hacer planes, que no está mal, pero dejándole a Dios a un lado, que no solo está mal, es pecado. Engañándonos al pensar que podemos estar seguros de cualquier cosa que vaya a suceder en el futuro, cuando ni siquiera sabemos lo que ocurrirá en el próximo instante. Santiago tiene en mente aquí a un grupo concreto de personas, ¿no? Eran mercaderes, comerciantes, los que vendían y compraban, recorrían largas distancias en búsqueda de beneficios. Pensando en nuestros días hoy, al igual que cada uno de nosotros. Lo haremos mañana, de una forma u otra, la semana siguiente o después de las vacaciones de Navidad. Durante todo el 2025 nos levantaremos temprano, espero. Prepararemos nuestro día, perseguiremos muchos asuntos, nos ocuparemos de innumerables tareas. Y al final del día pondremos la cabeza en la almohada y quizá nuestra mente esté tan ocupada con temas laborales, lo que ha ido bien, lo que no, lo que haré mañana, las cuentas que quedan por pagar, pensamientos parecidos que no harán sino aumentar nuestra ansiedad y el miedo, pero quizá infelizmente olvidándonos una vez más de reflexionar sobre lo que acabamos de leer. ¿Qué es mi vida? ¿Cuántos días más me quedan para estar en la presencia del Señor en este mundo? ¿Cuántos años más para disfrutar la cercanía de nuestros seres queridos? ¿Cuánto tiempo para vivir para Cristo, ser moldeados a su imagen y guiar a otros hacia Él, compartiendo el Evangelio con nuestras palabras y acciones? ¿Acaso alguien aquí tiene la menor idea? Estas son apenas algunas de las preguntas que Santiago nos invita a reflexionar. Así que veremos 2 aspectos importantes sobre nuestra existencia en esta vida para ayudarnos a comprender mejor el texto. Por un lado tenemos la fragilidad de la vida humana. Por otro lado, la suficiencia de Dios, su soberanía. Al hablar de la fragilidad de nuestra vida, esto revela lo incapaces que somos frente o con respecto al futuro. Vimos en el versículo 13 que dice, no, vamos ahora, es decir, no es mañana, no es pasado, es hoy. Vosotros los que decís, hoy me quedaré en tal ciudad, mañana me iré a otro sitio, hoy ganaré dinero por aquí, mañana lo haré allá. Cuando, versículo 14, no sabéis lo que será mañana. Y es aquí donde tenemos que poner mucha atención. Lo frágil que es nuestra vida muestra lo incapaces que somos ante un Dios que es todo suficiente en sí mismo. Él es completamente independiente. Mientras que nosotros lo sepamos y lo creamos o no, dependemos completamente de Él. Se podría decir entonces que el tiempo es sinónimo de vida, o por lo menos está estrechamente relacionado a la vida, ¿no? Nos referimos al tiempo diciendo o pensando cosas como ¿cuánto tiempo me queda por vivir?
Puede que ni siquiera nos damos cuenta, pero a menudo se escucha por ahí, ¿no? ¿Qué haces? Pues alguien dice, nada, solo estoy matando el tiempo porque no tengo nada que hacer. Otra expresión que se oye, fulanito tiene demasiado tiempo libre. Muchas veces he oído, seguro que vosotros también, especialmente los jóvenes, tienes toda la vida por delante. Nos vamos haciendo mayores y empezamos a oír cosas distintas. Ahora nos dirán que nos queda poco tiempo, ¿no? Pero ¿qué nos dice Santiago y el resto de la Biblia? No sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y eso, hermanos, es lo frágil y efímera que es la vida. Santiago la compara con la neblina o vapor, como lo que sale de la boca cuando exhalas en una mañana fría, como pudo haber sido esta mañana, o como lo dice Moisés en los Salmos, capítulo 90. El versículo 9 dice, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento, o como lo dice la Biblia de las Américas, como un suspiro. Se acabó. Eso es nuestra vida. Así pues, tanta es nuestra fragilidad que no podemos siquiera predecir el futuro y ni mucho menos contar con el mañana, puesto que aún ni ha terminado. ¿Qué es tu vida? ¿Qué nos espera después de este tiempo juntos, esta tarde? Esta limitación de nuestro tiempo en la tierra es en realidad parte del resultado de la caída, ¿no? Ya que fuimos expulsados del jardín, se nos prohibió el acceso al árbol de la vida, por lo menos por ahora, y el tiempo pasa para cada uno de nosotros y no hay nada que podamos hacer para detenerlo. Dios, Él no está sujeto al tiempo, Él es eterno y en su soberana voluntad no nos creó para un tiempo. Nuestra alma es eterna, pero como nos enseña la Escritura en Romanos, el pecado entró en el mundo y trajo la muerte con él. Es por eso que nuestros días están contados, debido a esos pecados que aún permanecen en nosotros. Y con cada día que pasa, nuestro tiempo aquí se está acabando. El problema es que nadie sabe cuándo acaba ese tiempo. Por ejemplo, el pasaje que pedí a Luis que leyera anteriormente, si podéis ir conmigo allí, por favor, en Lucas, capítulo 12. Me va a dar tiempo de beber agua, que la garganta... Gracias. Lucas, capítulo 12. Mientras abrís vuestras Biblias, Jesús nos enseña acerca de la parábola del rico insensato. Y él contó esta parábola como respuesta a un hombre de la multitud que quería que su hermano dividiera su herencia con él, pero su hermano se negaba a hacerlo. Podemos suponer que estos hermanos eran algo jóvenes y pensaban neciamente, ¿no?, que tenían toda la vida por delante. Así que uno de ellos intentaba asegurar su futuro, garantizando su parte de la herencia. El versículo 16 dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Aquí la Biblia de las Américas dice, y ya veréis por qué lo menciono, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio,
esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto de quién será. ¿A qué nos recuerda esto? Hermanos, no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El hombre de esta parábola pensaba que tenía muchos años por delante y vivía como si tuviera el control de lo que sucedería en el futuro. Muy semejante a los individuos que Santiago reprendía. Ellos no estaban considerando su completa impotencia de cara al futuro, porque nadie sino Dios es soberano sobre el tiempo. Él no está limitado por el tiempo y espacio como lo estamos nosotros. Así que piénsalo de esta forma. Dios es soberano, nosotros no. Es muy sencillo. Es como si Santiago estuviera diciendo, ¿qué es tu vida? Eres un vapor, una neblina. Y puesto que ni siquiera reconoces a Dios en tus planes, eres un vapor arrogante y necio, que piensa que hay algo garantizado en tu existencia aquí en la tierra. Pero Dios, que es todo suficiente en sí mismo, le dice al hombre rico que se jactaba diciendo que tenía muchos bienes acumulados para muchos años, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Tonto, arrogante. Solo te queda hasta esta noche para vivir. Cualquier cosa que pienses que lograste, incluso lo que ha producido la tierra, ni siquiera fuiste tú. Como hemos leído en la Biblia de las Américas, incluso eso fue un acto de la gracia común de Dios. Fue la tierra la que lo produjo en abundancia, la soberanía de Dios. Pero ¿y tu alma qué? ¿Qué harás con todo eso que piensas que tienes de herencia? Volviendo a nuestro pasaje, entendemos entonces que el principal problema es lo que está ausente. En estas discusiones que tenía la gente, y estamos hablando primeramente de cristianos, en los planes que están haciendo al hablar de mudarse de una ciudad a la otra, no se ve que estén buscando una manera de ser luz y sal allí, ni hay mención de un intento de someter la voluntad, los propósitos personales a la voluntad y propósitos de Dios. Y es esto en lo que nos lleva al otro aspecto de nuestra existencia, que tiene que ver con la soberanía de Dios. El hecho de que Él Él es totalmente suficiente en sí mismo. En el versículo 15 de nuestro pasaje, Santiago entonces nos aclara lo que está mal en esa forma de hablar y lo corrige cuando dice, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Es decir, reconoced y someteos a la soberanía de Dios. Reconoced que estáis viviendo de tiempo prestado, que vuestros días están en las manos de Dios. Y es aquí donde encontramos, hermanos, la verdadera visión de Dios que deberíamos de tener en nuestras mentes y en nuestras bocas cuando trazamos nuestro futuro o hacemos nuestros proyectos para el año que viene, las resoluciones y demás. Nos dice dos cosas importantes sobre Dios. Lo uno, si el Señor quiere, viviremos. Lo otro, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Cuando Santiago dice, si el Señor quiere, viviremos, ya nos está enseñando que la duración misma de nuestras vidas está en manos de Dios. Dios es quien determina por cuánto tiempo viviremos. Él tiene el poder definitivo sobre la vida y la muerte. Así que como no tenemos ni idea de cuánto tiempo nos queda, y solo Dios lo sabe,
Él apenas sabe cuánto tiempo viviremos, entonces esto debería dar forma a nuestra mentalidad y a nuestra manera de pensar y de hablar. Fijémonos en el apóstol Pablo, por ejemplo. Podemos ver que en muchas ocasiones él nos describe sus planes de viaje como que estando sujetos a cambios, en abierto, por causa de la voluntad divina. Por ejemplo, en 1 Corintios 16, 7, Pablo dice, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. En Romanos, 1 capítulo, versículo 10, dice algo así, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Así que al decir si el Señor quiere, lo que estamos haciendo es sometiendo nuestros planes a la soberanía de Dios. Y claro, debemos de estar listos en humildad para aceptar que Dios interfiera y diga no, o incluso cambie nuestros planes por completo. Como en otras ocasiones Lucas nos dice en Hechos 16, versículo 6, atravesando, y aquí estará hablando de Pablo y Silas y ahora también Timoteo, creo, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Versículo 7, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Luego, en el versículo 10, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Pablo había planeado ir y a predicar la palabra en Asia, pero Dios le dijo que no. Entonces ellos planearon ir y predicar en Bitinia, pero Dios no quiso. En otras palabras, hagamos planes, los planes que queramos, siempre y cuando sean, obviamente, ¿no?, de acuerdo con lo que encontramos en las Escrituras, algo bueno, algo que sea agradable, que no sea pecado, ¿no? Creo que eso es obvio decirlo, pero tenemos que estar listos y saber que Dios es el que tiene la última palabra. Nosotros nunca estropeamos los planes de Dios. Él sí, Él es quien estropea los nuestros a menudo. Y por más que no nos guste en el momento, es para su gloria y aunque no lo sepamos al instante, es para nuestro bien. Ahora, la otra verdad sobre Dios que se encuentra en el versículo 15 es una consecuencia, ¿no?, de la primera parte del versículo. Si el Señor quiere, viviremos ahora, y si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Aprendemos entonces que incluso las actividades, lo que podamos o no lograr en nuestras vidas, también están en las manos de Dios. Él gobierna incluso lo que lograremos, tanto nuestras vidas como nuestro éxito o fracaso, están en sus manos. Entonces, ahora que Él ha querido que vivamos, tratemos de saber si Él quiere que nuestros esfuerzos tengan éxito o que vayan según lo que hemos planeado. Si tenemos éxito, le damos la gloria a Él. Si no lo tenemos, también damos la gloria a Dios. Si las cosas van según lo planeado, Él es Dios. Si las cosas no van según lo planeado, por mí, por ti, digo, ¿no?, Él sigue siendo Dios. Si ocurre un desastre, como los muchos que han ocurrido este año, y Dios sabrá cuántos más ocurrirán el año que viene, Él sigue siendo Dios. Como lo dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá.
Yahvé dio y Yahvé quitó. Sea el nombre de Yahvé bendito. Veamos ahora entonces los últimos versículos de nuestro texto, el 16 y 17. Dice, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias, y toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí vemos que cuando no reconocemos a Dios en nuestra planificación, en nuestros proyectos, nos estamos comportando de una manera mundana y pensando de forma arrogante que tenemos lo necesario para hacer algo independientemente de Dios. La palabra de la que sacamos aquí, soberbia, es una palabra que se utiliza 2 veces en las Escrituras, una vez aquí y otra está en Primera de Juan 2:16, que dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y aquí va la palabra, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que aquí comprendemos, hermanos, un poco mejor de qué se trata el jactarse en vuestras soberbias, que menciona Santiago, o la vanagloria de la vida. ¿Qué es? Es ese sentimiento de, es mi vida y haré con ella lo que quiera, lo que haya determinado y planeado. Nadie va a decirme qué hacer con ella. Yo soy el que decide. Nadie, ni siquiera Dios, como hay algunos que piensan, como oímos mucho hoy en día también, ¿no? Eso de mi cuerpo, mi decisión. ¿Sabéis de qué hablo? Es mi elección y de nadie más. Esa es la vanagloria de la vida. Y Santiago dice que es maligna. Y al que sabe hacer lo bueno, versículo 17, y no lo hace, le es pecado. Así que ahora vemos en este versículo que nos dice que sabiendo todo esto y no haciéndolo o no poniéndolo en práctica, nos es pecado. Y con esto ahora termino, hermanos. No sabemos lo que nos deparará mañana. Puede que estemos vivos, puede que no. Solo Dios lo sabe, porque Él es soberano sobre toda la creación y nuestra vida está en sus manos. Todos en algún momento aquí, y hablo a creyentes ahora, hemos sido como ese vapor que Santiago describe, arrogantes, soberbios, jactanciosos. Algunos incluso seguimos luchando con estos pecados en mayor o menor medida. Sin embargo, el Señor en su misericordia nos está llamando hoy al arrepentimiento. Al escuchar hoy este mensaje y el Espíritu Santo te convence de este pecado, sean pecados cometidos o omitidos, por no hacer lo que uno sabe que debe hacer, no endurezcas tu corazón. Si ya has llegado de verdad a conocer a Cristo como tu Señor y Salvador, sabes que tu única esperanza es Él. La confianza y anhelo que debas tener tienen que estar puestos completamente en Él. Solo en Él encontramos vida, propósito, la gracia que necesitamos para vivir para su gloria. Y el Espíritu, a través de las palabras inspiradas de Dios que hemos leído, ciertamente te está guiando al arrepentimiento, para que seas más consciente de tu vida aquí en la tierra por lo que realmente es. Un viaje transitorio a nuestro verdadero hogar. La vida eterna con el Señor, cuando en aquel último día seremos transformados, recibiremos un cuerpo glorificado y así que aunque todavía por ahora en esta existencia sigamos siendo como un vapor en esta existencia caída y débil, Cristo ha garantizado a todos los que confían en su perfecto sacrificio
una vida eterna, incorruptible, interminable, en los nuevos cielos y nueva tierra. Así que debemos, hermanos, someternos humildemente a Él, reconociendo que no se trata de nosotros, se trata de Él. No somos los capitanes de nuestro destino ni de nuestra alma. El futuro no está en nuestras manos y todo depende completamente de si el Señor quiere. Es Él quien lo tiene todo en sus manos. Ahora, para los que no sois creyentes, los que estáis aquí, los que nos estéis oyendo por las redes, si aún no has llegado a una fe salvadora en Cristo, escucha con atención. Aunque consigas los títulos académicos más prestigiosos y avances en tus estudios y llegues a alcanzar los más altos reconocimientos y luego que todos tus planes se cumplan exactamente como los has imaginado. Y eso es un gran sí, un gran supuesto. Aunque logres una gran fortuna, tener la familia perfecta, construir un imperio empresarial, que aparentemente lo tengas todo. ¿Y después qué? ¿Qué será de ti? Si lo alcanzas todo y en el mejor de los casos vives unos 70 o 80 años y quién sabe, ¿no? Un poquito más incluso. Podrías jactarte neciamente de haber sido un vapor de mucho éxito, según los estándares del mundo. Pero, ¿qué hay de tu alma? ¿Dónde pasarás la eternidad? ¿Lo sabes? No tienes control sobre el mañana, este mismo día, esta noche. Podría ser tu última aquí en la tierra. Y aquí es cuando es importante que sepas quién eres. Eres un pecador. Como yo, como todos nosotros, has pecado contra Dios. La Escritura dice en Romanos que no hay justo, ni aun uno. Y también que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y que la paga por esos pecados es muerte, nos enseña las Escrituras. Por nuestros pecados estamos destinados al infierno, un lugar de castigo y tormento eterno debido a nuestra rebelión contra un Dios santo y justo. Estas son noticias terribles, pero aquí está la buena noticia. Dios, en su amor y gracia y misericordia, envió a su Hijo Jesucristo, quien vino al mundo, vivió una vida sin pecado, murió en la cruz para salvar a pecadores. Jesús cargó la pena de tus pecados, murió en tu lugar. Al tercer día resucitó de entre los muertos, venciendo al pecado y la muerte. Así que hay perdón y esperanza en Jesús. Pero Dios te llama ahora a arrepentirte de tus pecados y creer en Cristo y en su obra terminada en la cruz. Te invito, yo te invito porque soy el esclavo apenas, pero el Señor te manda que en tu corazón te rindas a los pies de Cristo. Sométete a su señorío e invócale hoy implorándole salvación, porque puede que mañana ese vapor que es tu vida haya desvanecido. Termino con las palabras del Señor en Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare a todo el mundo y perdiere su alma? Amén.